Entonces, primero que nada, dar la bienvenida. Bueno, tenemos aquí a Abdenur Prado con nosotros, que muchas gracias por Gracias. aceptar esta invitación, que como comentábamos hace un momento, teníamos hace tiempo muchas ganas, teníamos ahí la idea en la cabeza de que para este día tan especial como es dentro del marco del Día contra la Islamofobia, queríamos poner sobre la mesa estos temas, poner un poco en cuestión el mismo concepto de islamofobia, también de religión, y bueno, debatirlo juntas. Y tenemos aquí a José Romero, que va a ser la persona que va a hacer la entrevista, nuestro compañero de la casa, ya lo conoce mucha gente de las que están aquí conectadas. Nada, paso a hacer una presentación un poco formal de Abdenur, para quien no lo conozca. Eh, Él fue fundador y presidente de la Junta Islámica Catalana desde el año 2005 hasta su disolución en el año 2011. Ha sido director y redactor de la página de internet Web Islam, donde publicó artículos sobre pensamiento islámico y temas de actualidad. Es también autor de diversos libros, como El Islam anterior al Islam, del año 2006, El lenguaje político del Corán, del año 2009, El Islam como anarquismo místico, en el 2010, y más recientemente Genealogía del monoteísmo, la religión como un dispositivo colonial. Y ahora mismo nos sorprende comentándonos que está en un nuevo proyecto, bueno, que ha sido parte y director de un documental que es sobre el legado vivo de Roger Garaudí. Así que bueno, con esta presentación damos por comenzado este diálogo, espero que lo disfruten y nada, pues ya nos vemos. Gracias. Adelante, muchas gracias, Carolina. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por compartir de nuevo con nosotros este espacio. Gracias, reiterar las gracias que ya ha dado Carolina a Abdenur por acceder a participar en este espacio, que bueno, que más que una entrevista queremos que sea una conversación, un diálogo, a partir de lo que creemos son las provocaciones a las que nos invita a entrar Abdenur con su trabajo. ¿No? Y fundamentalmente a partir de su más reciente libro, que ya como lo mencionaba Carolina, Genealogías del monoteísmo, la religión como dispositivo colonial. Volvería a agradecerte en este caso por haberte animado a presentar un libro como este, ¿no? Muchas gracias, José. Mira, precisamente ya me sugiere una primera cosa, ¿no? Porque el libro es de alguna manera, ha coincidido que lo he escrito yo, pero para mí también es un libro que debía escribirse. Tal vez otro lo hubiera hecho de otra manera, mejor, peor, eso no lo sabemos, ¿no? Porque es un libro que viene de un encuentro entre una comunidad interpretativa que está luchando por comprender el mensaje del Corán en un contexto de habla castellana y tratando sobre todo de pensar de dar vida, de pensar toda la cosmología coránica, la tradición islámica de una manera no supeditada a otras estructuras de pensamiento, ¿no? A epistemes que son ajenas a esa cosmovisión, que es lo que ha hecho el orientalismo tradicionalmente. Y sobre todo, en lengua castellana, las traducciones del Corán cristianizantes, ¿no? Totalmente. Con todo mi respeto al cristianismo, es otra tradición simplemente, ¿no? Entonces yo ya desde que entré en el Islam en el año 2000, ya escuché de Abderrahman Muhammad Manan, un maestro de Sevilla, decir el Islam no es una religión y el Islam no es un monoteísmo. Eso era como una intuición, de decir, no, eso no es nuestro lenguaje, ese no es el lenguaje del Islam. Y muchos años después, en otro encuentro, en un encuentro con Ramón Grossfogel, encontré la vía, de alguna manera, el marco perfecto para desarrollar eso que al principio eran intuiciones, ¿no? De la necesidad de usar un lenguaje propio para hablar del Islam. Pero para hacer eso, antes, había que hacer toda una tarea de destrucción, de deconstrucción
¿no? de toda una conceptualización que nos ha sido puesta encima, ¿no? Entonces es un encuentro, es el fruto de un encuentro desde comunidades musulmanas de base que están luchando por comprender el Corán aquí y ahora en el contexto de lengua castellana, y el giro de colonial, la perspectiva de colonial que le da una fuerza a esas intuiciones, ¿no? Y eso es lo que, de alguna manera, da su carácter al libro, ¿no? Justo queríamos comenzar esta conversación a propósito del Día Internacional en contra de la islamofobia. Pretendíamos o pretendemos que este espacio no solo, digamos, sea un espacio de denuncia de los tantos que están produciéndose estos días, de paneles, conferencias, mesas redondas, en torno al tema, sino que también podamos tener una conversación, digamos, con tono pedagógico, no solo con tono de denuncia de lo que Occidente dice sobre el Islam y cómo se construye el relato islamofóbico, ¿no? Sino cómo pensar alternativamente y desde lugares distintos a lo que Occidente permanentemente nos invita a pensar sobre el Islam. Y por eso introducirla como título del espacio, subtítulo del espacio de hoy, el Islam no es una religión. Entonces, como para comenzar por allí, para definirla por oposición, antes de entrar a mirar que el Islam no es una religión, nos gustaría que nos hablaras un poco entonces de qué es la religión. ¿Cuál es de dónde viene? ¿Qué es la religión? Me preguntas, ¿no? Vale. Claro. Antes de ir al otro punto de por qué el Islam no es una religión, Sí. Miremos primero ¿Qué es una religión? Bueno, yo te diré que uno de los capítulos del libro se dedica a recopilar, de alguna manera, y a cuestionar definiciones de lo que es una religión dadas desde la ciencia de las religiones y de los principales antropólogos, ¿no? Que están, de alguna manera, en la construcción de la ciencia de las religiones, ¿no? Y lo que llama la atención es el caos de definiciones, ¿no? Cada uno está proyectando una visión propia. Y yo, en esa línea, ¿no? Lo cual ha llevado a muchos especialistas a decir, bueno, es que la ciencia de la religión es una ciencia que no sabe lo que estudia, porque no hay ninguna claridad sobre lo que es una religión a ese nivel conceptual, ¿no? De una ciencia moderna, de una ciencia humana, ¿no? No hay ni la menor claridad conceptual, lo cual es normal, ¿no? Pero, claro, yo tengo mi perspectiva. Para mí, religión es un concepto nativo de Occidente, originario, es primero una palabra originaria de la Roma antigua, que con la llegada del cristianismo se convierte en un concepto importante dentro de la epistemología de la forma de vida cristiana, pero que es nativo y exclusivo de esa tradición, pero que luego es retomado por la ciencia de las religiones como una categoría y por la antropología occidental, es transformado en un universal antropológico, en un universal, porque es algo muy habitual en la academia occidental, no sé, parece que los occidentales tenemos ese descaro, porque es un descaro simplemente de transformar conceptos nativos de nuestra tradición en universales. Eso no se lo toleraríamos a nadie, pero esperamos que todo el mundo acepte que lo hacemos, ¿no? Porque damos por supuesto que los conceptos propios de nuestra tradición pueden ser universales, ¿no? Nos situamos en el centro del mundo y entonces pensamos que lo nuestro sirve para catalogar a todos, ¿no? Entonces, para mí, religión es eso, es un concepto nativo de la tradición occidental que tiene una larga historia y pasa por diferentes fases, ¿no? Porque va variando según la historia su significado y su significado político también, ¿no? Que es retomado por la ciencia de las religiones y la antropología para generar una ciencia a través de la cual catalogar
formas de vida no occidentales. Entonces, yo lo definiría como un dispositivo colonial. Justo ahí en tu libro hay un momento que se presenta como crucial en esa transformación, ¿no? Tú mencionas que en el mundo romano la palabra religio tenía una connotación muy distinta, que, digamos, traducía, si mal no... Escrúpulo. Sí, a mí Sí, me gustó mucho una frase que usas en el libro, que es preguntarle a alguien por su religión, en ese contexto era preguntarle por qué es lo que, qué es lo que te conmueve. sí, sí, sí. Y luego hay una transformación a la religión como acto de fe, a qué es lo que crees. ¿No? Identifico hay un poco una transformación que va a ser fundamental para luego cómo toma la ciencia occidental la noción de religión. Si nos pudieras profundizar un poco más en torno a ese momento en que se transforma esa noción de religio tal como se entendía en el mundo romano a como luego va a ser adaptada, digamos, ya en la Bueno, cristiandad. es básicamente lactancio, en las instituciones cristianas. El primero que coge y le da un nuevo sentido a religión, a religión, un sentido, y define el cristianismo como una religión en base a una fe, a unas creencias. Es decir, ya es un sistema de creencias, ¿no? Eso es, bueno, sería minucioso, ¿no? Pero lo importante es esto, es saber que se pasa de algo que es un escrúpulo, una conmoción, ¿no? Simplemente un afecto, una afección del alma, ¿no? Podemos decir, ¿no? A un concepto que vincula a un grupo de personas en torno a unas creencias compartidas, ¿no? Entonces, nuestra religión. Hay un salto del significado, lo cual puede pasar con muchos conceptos, puede pasar con muchas palabras. No es, la lengua está viva, ¿eh? No, yo no... En el libro lo digo, un genio lactancio por haber hecho eso, ¿eh? No es más que eso, ¿no? El problema es luego cuando se traslada se convierte en universal y se proyecta sobre el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí está la centralidad de la religión como sistema de creencias y con toda una serie de componentes que están asociados, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en religión, cuando un antropólogo piensa en religión y va a buscar la religión de un pueblo de África, de cualquier lugar del mundo, piensa con un esquema ya previo, un esquema, y tiene un modelo de lo que es la religión por antonomasia, que no es otra que el cristianismo, ¿no? Obviamente, en sus diferentes versiones, ¿no? Pero hay un esquema previo que él proyecta en los demás, ¿no? Entonces, lo que hace el antropólogo es recoger aquellos elementos de la cultura donde está que puedan ser asimilados a aquellos elementos del esquema que él tiene como religión y segrega de la vida de un pueblo, de una comunidad, de una cosmovisión, de lo que sea, ¿no? De cualquier lugar a donde vaya, segrega unos elementos y los define como la religión de ese pueblo, ¿no? Pero eso es, de alguna manera, es una proyección de un esquema que también dentro de la historia de Occidente está vinculado tiene una dimensión política muy clara, con diferentes cambios en esa política, ¿no? Porque está connotado primero por la dualidad imperio-iglesia, propia del cristianismo primitivo, desde la conversión de Constantino, desde la transformación del cristianismo en religión del Estado, del imperio. Entonces ya hay una serie de esquemas, luego por las guerras de religión. Las religiones son un todo cerrado entre sí, con dogmas cerrados que entran en conflicto con otras religiones. Entonces se proyectan toda una serie de esquemas que al final acaban connotando la mirada sobre el otro, ¿no? Y, por ejemplo, ya en la modernidad, ¿no? El concepto de religión está totalmente vinculado al concepto de secularismo, el par secular religioso. Cuando yo acepto que el Islam es una religión,
estoy aceptando ese par secular religioso. Estoy introduciendo una tensión en mi propia vida, y en la sociedad en la que vivo, que no me pertenece, que no pertenece a la cosmovisión de la que vengo, que no pertenece al Islam, ¿no? Son tensiones y que tienen también toda una carga ideológica y filosófica detrás, toda una carga, porque toda una configuración metafísica que podríamos ir muchas capas, ¿no? O sea, cómo se convierte en una especie de caballo de Troya a través del cual entra a saco toda una serie de dualidades y de concepciones que son propias de la episteme colonial, al fin y al cabo, ¿no? Entran, perdona, pero es que con la aceptación del concepto de religión entra toda una serie de dualidades, secular religioso, modernidad tradición, modernidad religión, es decir, entra toda una serie de conceptos que al final fuerzan a la mente a pensar desde ellos y ya estamos dentro de una cárcel epistemológica, ¿no? Que nos obliga a pensar desde esos conceptos y no desde nuestras propias tradiciones, ¿no? Por eso la necesidad de descolonizar la mente, descolonizar el corazón, de descolonizarnos el ser, ¿no? Es fundamental. O sea, has dicho en la primera parte que esta obra es el encuentro, por una parte, de los diálogos y los debates en torno al interior de una tradición, en el caso de las comunidades musulmanas y del Islam Sur de Andalucía. De Andalucía, Sí. En castellano, además. Castellano, en el contexto del retorno de la recuperación del Islam en Andalucía, que tiene también su significación. Que es el encuentro de ese contexto con el giro de colonial. Y aquí viene como el segundo gran momento, me parece a mí, del argumento que desarrollas, ¿no? Pero esa primera transformación que veíamos de Roma, de la noción de religio en Roma, a cómo la transforma Lactancio, y luego cómo ya se decanta con la aparición de la ciencia de la religión, en el contexto de la Ilustración, etcétera, y que ahí es llamativo porque yo diría en ese sentido que tu trabajo bebe del giro descolonial y hace ese cruce, pero al mismo tiempo pone el giro descolonial en un momento, digamos, más allá de lo que hasta ahora se había planteado en algunas cuestiones. Por ejemplo, tú haces referencia a cómo hay un vacío a la hora de diagnosticar la aparición del régimen disciplinario de la ciencia, y en particular de las ciencias sociales, porque se habla de la sociología, la economía, la ciencia, sí, las grandes ciencias, y la gran ausente de esa genealogía es justamente la ciencia Igual, de la religión. No aparece. No aparece. Y ahí hace referencia a digamos, a un autor que es fundamental en la genealogía del pensamiento descolonial, que es a Wallerstein, que ha dedicado, digamos, gran parte de su trabajo a mirar justamente cómo aparecen este régimen de disciplina y cómo también cae en esto de no hablar de la aparición de la ciencia, de la religión, como un momento, primero como un momento que se sincroniza con la aparición de las demás disciplinas, pero al mismo tiempo también como no solo una sincronía anecdótica, sino como fundamental para entender los demás campos, ¿no? Para entender la pretensión de secularización. Y ahí nos lleva al... Perdona, sigue. No, ahí venía un poco la pregunta en torno a conversar, que nos conversaras entonces cómo este régimen disciplinario, que ya lo has adelantado un poco en lo que has dicho, pero que me gustaría tener la oportunidad de que puedas profundizarlo más, cómo este régimen disciplinario hace posible la aparición de una pretensión de secularidad que oculta que la modernidad sigue siendo una teología. Ahí está. Esa es la clave, de alguna manera, para mí, de por qué determinados autores no incluyeron la ciencia de las religiones,
y es una clave también que nos lleva a echar otra mirada al origen de la colonización y a la dimensión teológico-política que hay detrás de la colonización. ¿Por qué? Y del par colonialidad-modernidad. ¿Por qué? Porque va de lo uno a lo otro. Es decir, esa dimensión teológico-política está presente en todo momento. Y no ha desaparecido en la modernidad ni para nada. Bueno, aquí hay todo el tema que de alguna manera a mí me permite hacer esto, es todo el tema de, incluso estoy a punto de entrar otro capítulo sobre genealogía del secularismo, con todo el tema de la teología política, pero hubiera sido otro libro. Ojalá en otro momento, pero bueno, no. Bueno, fundamental reconocer que la modernidad es parte de un proyecto teológico-político. Para mí eso es fundamental. Y entonces, si no vamos a la clave, de alguna manera, a esa clave teológica política, al final estaremos repitiendo y nos saldremos de la propia modernidad, ¿no? Hay que ir a lo anterior, ¿no? Que está, digamos, a ese sustrato previo que muchas veces se ha ocultado. ¿Y por qué alguien como Foucault no ve eso o no trata sobre eso? Bueno, él tiene su límite, él hace su trabajo, pero él tiene su límite, ¿no? ¿Y cuál es ese límite? El laicismo, el secularismo es el límite. Es decir, hay un límite que no se cuestiona, ¿no? Y precisamente en el libro hay toda una carga en ese sentido, ¿no? De la necesidad de cuestionar las pretensiones de la modernidad, de ser la superación de una época religiosa, etcétera, ¿no? Que todo eso es parte de la mitología de la modernidad, y es una mitología fomentada desde el poder y orientada al dominio, y sobre todo que parece justificar su exportación al mundo, ahora puede ser en nombre de una ética mundial, en nombre del humanismo, en nombre de, etcétera, puede ser en nombre de diferentes cosas, ¿no? Pero siempre no es más que una reactivación de ese viejo proyecto teológico-político que yo, hablando, como no soy de la academia, puedo decirlo, para mí lo pusieron en marcha los padres de la Iglesia. Y la modernidad forma parte de ese mismo proyecto teológico-político que tiene como punto central la filosofía de la historia, la transformación de las filosofías de la historia, que desde San Agustín, la ciudad de Dios, hasta también determinadas versiones del marxismo, esto es polémico, pero podrían, hay una continuidad, ¿no? Las visiones ilustradas, ¿no? de la educación del género humano, etcétera, ¿no? Hay toda una continuidad que apunta a la unificación del género humano, al final bajo un gobierno mundial, y yo creo que para mí, desde el punto de vista de colonial, creo que yo tengo muy claro cuál es el conflicto y cuál es la lucha actualmente. Es la lucha de los pueblos por la tierra, por su supervivencia, la lucha de las epistemologías olvidadas, ninguneadas por ese paradigma moderno que busca la unificación del planeta, bajo un sistema mundo capitalista, patriarcal, autoritario, por mucho que utilice el feminismo, no deja de serlo, porque el Estado es patriarcal por definición, pero bueno, ese sería también otro tema. Bueno, y la defensa de las cosmovisiones primigenias de los pueblos y ahí yo quiero decir algo, ¿no? Porque para mí lo de colonial apunta a eso, apunta a esa recuperación, es decir, después de la tarea crítica, que es totalmente necesaria, esa tarea crítica de demoler conceptos heredados, conceptos impuestos, de descubrir, de la genealogía, la deconstrucción, todos los instrumentos que podamos utilizar son positivos. El marxismo, todos los instrumentos epistemológicos que podamos utilizar para esa tarea crítica, bienvenidos sean, de donde vengan. Pero al final, ¿a qué apuntan?
Para mí, la respuesta solo puede estar precisamente en la recuperación de las tradiciones no occidentales. La salvación viene de fuera de Occidente. No sé cómo decirlo. Es un juego de palabras, ¿eh? Sí, en ese sentido, creo que tu lectura de lo de colonial se entronca con lo que viene planteando, por ejemplo, Enrique Dussel con respecto a la política de la liberación. Es decir, no solo hace falta el momento, o no solo es necesario el momento de la crítica al orden vigente, para decirlo, digamos, Sí. en términos cercanos a como lo diría Dussel, sino que bueno, después del momento de rebelión, el momento en el que el pueblo aparece como acto político, es necesario el momento de construcción de un orden institucional, de unas reglas de juego, de una comunidad política. Y de nuevo, ahí justo creo que hay un diálogo, se abre un diálogo interesante entre lo que tú propones y lo que se viene planteando en América Latina justo por esto, ¿no? Porque hay ahora mismo una disputa al interior del giro descolonial en la América Latina, justamente, digamos, transada o marcada por una frontera que tiene que ver con aquellos que han acompañado procesos que intentan construir órdenes alternativos con todo lo que esto significa en términos de asumir que disputar, por ejemplo, los espacios estatales, etcétera, es, como lo dicen por acá en la península ibérica, en el reino, es meterse en un marrón, es decir, es asumir un montón de contradicciones, y quienes han asumido una postura ajena o por lo menos no han acompañado a estos procesos abiertamente, ¿no? Y ahí justo esa invitación creo que tú haces implica un movimiento múltiple, ¿no? Que es parte también de lo que de lo que vienes haciendo con tu trabajo. Implica una crítica, una destrucción, como tú la señalas, del episteme moderno colonial, occidental, etcétera, patriarcal, pero también una mirada interna de cómo nuestras propias tradiciones han sido colonizadas, cristianizadas, etcétera, ¿no? Es ese doble movimiento permanente que implica estar en una contradicción, que implica evitar la contradicción eh, colonial. Entonces, y en ese sentido volvería siguiendo con lo de colonial. Un apunte y dices eso. Yo esta dimensión crítica, desde el paradigma profético, desde el paradigma islámico, la equiparo a la lucha contra la idolatría. Hay que derribar los ídolos. Es la lucha contra la idolatría. ¿Por qué? Pues porque son regímenes y son sistemas de control, son dispositivos de control social que se apoderan de las funciones trascendentes y de las energías, de alguna manera, de todos los valores trascendentes para justificarse. Hay que derruir esa pretensión precisamente para liberar esas energías y que son creativas, revolucionarias, solidarias, ¿no? Que son comunitarias, ¿no? Que forman parte de otro modo posible de estar en el mundo, de vivir, ¿no? Que es imperativo, es una necesidad, ¿no? Bueno, sí, lo que en otra clave en América Latina es la crítica al fetichismo, que se viene haciendo, digamos, desde la filosofía política de la liberación. Justamente la crítica al fetiche, al fetichismo, la crítica a esta idolatría, como tú lo señalas. Y siguiendo con el tema de la colonialidad, hay, ¿sabes? Para el giro descolonial fundamental comprender que vivimos en un orden de múltiples jerarquías que están, digamos, atravesadas por una línea que divide lo humano de lo no humano, y que esto opera a partir de múltiples dispositivos que son dispositivos de clasificación etnorracial de las poblaciones, ¿no? De ahí que la noción de racismo, del racismo como tal, se hace central para el giro descolonial, ¿no? Se pone en el centro de la mesa. Y allí algunos de los referentes del giro descolonial han venido planteando que, bueno, esta idea
se inicia a partir de 1492, en este racismo que niega al otro como ser humano, con la invención de América. Y lo conversábamos en algún momento por unos mensajes en WhatsApp en torno a una pregunta que te hacía hace un par de meses. No sé si recuerdas, en torno a cómo es fundamental para algunos referentes del giro descolonial que Colón haya escrito en su bitácora, en su diario, al encontrarse con los pueblos del Caribe fundamentalmente, decir que estos son pueblos sin religión. Hay un texto de Nelson Maldonado Torres que cita textualmente los manuales el diario, perdón, de Colón, y Colón utiliza la palabra secta, no religión, y ahí me gustaría un poco ver cómo le entras tú a esa... Bueno, aquí hay una de las claves también y de lo que antes, de algo que antes he dicho, ¿no? De darse cuenta de que muchos dispositivos propios de la modernidad, como es el racismo, tienen una fase anterior y tienen una dimensión teológico-política. Tienen una dimensión teológico-política claramente, y el tema del racismo es muy claro. El tema del racismo es algo que muy pocas veces en los análisis sobre el racismo se pone en evidencia, pero la palabra raza es un hispanismo. Es un hispanismo. En todas las lenguas, race en inglés es un hispanismo. Es una palabra que aparece en la península ibérica, en el contexto de la lucha contra el Islam, en el contexto de los estatutos de sangre, en el siglo, finales del XV, en el siglo XVI. Entonces, raza en su origen significaba una mancha en la sangre. ¿Pero por qué tenían una mancha en la sangre? Los que tenían raza. ¿Y los que tenían raza, quiénes eran? Eran los herejes, los musulmanes, los judíos, los protestantes. Es decir, entre comillas, religiones, desde la perspectiva racial. Es decir, que el primer racismo, en su origen, el racismo es teológico y es religioso. ¿Y por qué tiene una mancha? Porque Jesús ha venido a lavar, a limpiar la sangre derramada, a redimir la sangre. Entonces hay toda una serie de referencias en los evangelios y en el Antiguo Testamento sobre la limpieza de sangre, sobre limpiar la sangre. Es el Cordero del Abismo que limpia los pecados del mundo, ¿no? Entonces, los que rechazan a la mediación salvífica de Jesús, o a Jesús como Dios que viene a redimir a la humanidad, tienen la sangre manchada. Entonces, ese es el origen del concepto de raza, que estoy seguro de que la mayoría de los oyentes no lo saben, ni siquiera lo saben, ¿no? Y es muy importante. Entonces, cuando Colón, el ideal del hombre cristiano viejo, puro, redimido, salvado por Jesús, es no tener raza. Los blancos no tienen raza. Lo sabemos, ¿verdad? Los blancos no tenemos raza. Yo soy blanco, yo nunca he pensado que... No he crecido pensando que tenga raza. No, las razas son los otros, siempre es así. Siempre hay un paradigma puro, blanco, que no contaminado. Siempre hay una base y los otros, ¿no? Y siempre es el mismo paradigma, ¿no? Es un paradigma falocéntrico también, ¿no? Lo normativo siempre es el mismo paradigma. Entonces, es muy importante eso, saber eso, sobre todo porque últimamente muchos científicos, cuando los movimientos racializados en Occidente se reivindican como racializados o se denuncian esa racialización, los antropólogos, los científicos dicen, no, pero si las razas no existen, ya lo sabemos. Estamos hablando de política, no estamos hablando el concepto de raza no es biológico en su origen.
luego deviene biológico, pero ese es el paso de una episteme basada en la religión, en la teología, a una episteme basada en la ciencia, pero el sustrato es el mismo. Hay una continuidad en los mecanismos de exclusión y sobre todo de la utilización de esos dispositivos para establecer distinciones, para organizar, para establecer castas, ¿no? Todo el sistema de castas establecido por los conquistadores, los colonizadores en América, ¿no? Un sistema de castas basado en la raza. Bueno, no sé si me he ido, pero te he contestado. Y por supuesto, con lo que dices, explica bueno, también... perdona, sí, lo de Colón. Ajá, los de Y Colón. lo digo muy rápido. Sí, que todo esto era el previo para lo de Colón. O sea, lo diré muy rápido, ¿no? En mi visión, cuando Colón dice no tienen religión, no tienen casta, está diciendo todavía no están manchados, son colonizables, son cristianizables. Es decir, hay una visión que los ve como infantiliza a los nativos en un sentido paternalista de podemos convertirlos, pero en todo momento la visión de Colón es, fíjate, encontrarse con alguien, en llegar a un continente o a un lugar desconocido, encontrarse con personas que te vienen a ver y escribir, no tienen casta. ¿Cuál es su mentalidad? ¿Qué está pensando? Está pensando ya en convertirlos. Los está observando desde esa mirada ya. Al otro lo ve en función de su proyecto de dominación. Totalmente. O sea, me parece tremendo, me parece tremendo. O sea, como la claridad con la que iban y el proyecto de expansión teológico-político que llevaban introducido como totalmente, del cual estaban imbuidos, ¿no? Sí, en ese sentido Colón era un cruzado, o sea, iba con es el mismo espíritu de las cruzadas. Lo otro que digamos, llama la atención de lo que han señalado ahora es cómo justamente esa raza como entendida desde la teología, se pasa a ser entendida desde la biología en el mismo momento en el que están haciendo la ciencia de la religión. Es decir, no sería algo tampoco producto del azar, sino es parte justamente de la concomitancia de un proceso, digamos, de configuración del proyecto, de la pretensión secular, que va acompañada de la ciencia biológica por un lado y de la ciencia de la religión por otro, y de la ciencia de la sociedad, y de la ciencia de la economía, y de la ciencia de la política, etc. No es Occidente repartiendo, ontologizando la realidad en pedacitos y repartiendo según sus intereses cada... clasificando, estableciendo categorías cada vez más maximalistas, porque no para de hacerlo, ¿Por qué? Pues porque cada vez más. ¿Qué es Huntington? ¿Qué es ahora vamos a reducir esto a nuevas categorías maximalistas, ¿no? O sea, es siempre, y vamos a establecer una mirada que clasifica ahora, bueno, es un disparate, ¿no? Pero así funciona la episteme moderna, generando categorías y al final imponiéndolas, ¿no? Como si fueran la realidad, ¿no? Cuando son completamente invenciones o creaciones de la propia academia o de la propia política occidental, ¿no? De esa dinámica. Sí, bueno, hasta ahora hemos ido conversando en esta primera parte de qué es la religión, ¿no? Y la vinculación de la religión con la modernidad, con la colonialidad, etc. Y digamos, queremos pasar al momento en el que, entonces, si la religión es esto, digamos, podemos anunciar
la respuesta, digamos, que nos convocaba, desde la pregunta que nos convocaba el día de hoy, que es entonces, el Islam no es una religión. Y, digamos, ahora queremos darle espacio para profundizar en torno a por qué entonces el Islam no es una religión, a pesar de que en algunos manuales al uso o incluso en traducciones coránicas podemos encontrar el din traducido como religión. Sí, bueno, pero entramos en otro universo. Claro. Para mí, lo he dicho desde el principio antes, ¿no? La tarea crítica tiene, o sea, lo que a mí me ha movido es precisamente, o una de las cosas que me ha movido es precisamente poder decir las palabras y reivindicar las palabras del Islam, las ideas fuerza, las imágenes, los mitos, todo despojado de todo eso, ¿no? En cuanto a la palabra, me he centrado en varias palabras, ¿no? Toda la última parte del libro se titula Las palabras del Islam, ¿no? Y una de ellas es la discusión sobre por qué esa palabra que se traduce como religión, din, no significa religión. Bueno, que no lo significa es algo que se ha sabido siempre. Es decir, que din se ha empezado a traducir como religión a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. O sea, en todas las primeras traducciones del Corán a lenguas occidentales nunca se había traducido din como religión. Y se traducía como juicio, porque hay la primera capítulo del Corán, sura del Corán, ¿no? Se habla del Maliki Yawmiddin, Allah es el Señor del día del din, del día del juicio, ¿no? Entonces siempre se ha traducido como juicio, como derecho, porque en el hebreo la palabra correspondiente din también se traduce siempre como ley. Entonces, de repente, cuando hace falta una palabra en el Corán o una palabra en el Islam, una palabra clave del Islam para religión, pues se escoge din. Y con tal éxito que al final que la mayoría de los musulmanes aceptan esa traducción, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? Tremendo, ¿no? De cómo el colonialismo y cómo el orientalismo cala y consigue sus objetivos, ¿no? Pues mediante estas operaciones, ¿no? De apoderamiento, ¿no? Din yo no traduzco din, en el libro hago todo un análisis sobre su etimología, se relaciona con deuda, luego con Medina, Madina, el lugar. Ma es una partícula que indica lugar, como masjid, mezquita, masjid, lugar del suyud, lugar para postrarse. Medina. La ciudad es el lugar del din. Es decir, de la vida compartida, de la comunidad, ¿no? Hay toda una serie de elementos, ¿no? en ese sentido, ¿no? Que, bueno, bueno, no sé, no sé si te contesta bien. Sí, la idea un poco, si quieres, puedes, digamos, profundizar en torno a esto de, bueno, si el Islam no es una religión, porque la religión es todo esto que ya hemos venido conversando, ¿qué es el Islam entonces? ¿Cómo podemos aproximarnos al Islam para entenderlo como una cosa distinta a lo que se entiende es una religión? ¿Cómo Bueno, descolonizar esa mirada que tenemos sobre el Islam como una... Lo primero para entender o introducirse en lo que es el Islam sería traducir la propia palabra Islam. Porque la palabra Islam, que utilizamos hablando como un nombre, es una forma verbal, que significa entrega, liberación, sometimiento a Allah, liberarse a la realidad única. Entonces, el Islam es el Islam.
Esa es una pregunta de tipo ontológico, que no sé si ¿no? que me lleva a la ontología, ¿no? A la definición de lo que es, ¿no? Bueno, es simplemente ese movimiento, para mí, es un estado de conciencia, un movimiento del corazón, de reconocimiento de una realidad que nos trasciende, de que somos criaturas, de que el ser humano y todo el resto de las criaturas somos seres creados, contingentes, acabables, que no somos seres infinitos, que no somos los señores de la existencia, sino que estamos sometidos a fuerzas que son anteriores a nosotros, ¿no? A una fuerza que nosotros identificamos con el Creador, con la divinidad, ¿no? Y es ese movimiento de descentramiento de nuestro propio ego, de ceder el dominio de uno mismo, abandonar el dominio de uno mismo, de la propia razón, del propio ego, de la vida y fluir con la existencia y entregarse a esa realidad que nos desborda. Y eso es un movimiento del corazón hacia la vida, hacia la comunidad, que tiene muchas implicaciones. Tiene implicaciones sociales, implicaciones personales, ¿no? De dejarse de ver como un individuo aislado, soberano de su vida, a verse como una criatura dentro de un mundo en el cual todo está siendo creado a cada instante. Es todo un movimiento del corazón, de alguna manera, un estado de conciencia con implicaciones sociales clarísimas, ¿no? ¿Por qué? Porque esa conciencia de nuestra propia vulnerabilidad, de nuestra propia precariedad de criaturas, nos lleva al sentimiento de hermandad con el resto de las criaturas, ¿no? Entonces, a partir de ahí se despliega toda una cosmovisión, ¿no? Toda un modo de estar en el mundo, con muchas implicaciones, ¿no? Por ejemplo, una implicación clarísima es la hermandad con la naturaleza, ¿no? Con el resto de las criaturas, ¿no? Con el resto de la creación, ¿no? ¿Qué es lo principal en este movimiento? ¿Qué es lo esencial que busca el musulmán en este movimiento? Es la justicia. La justicia no en el sentido de que pueda establecer un tribunal, que nunca será justa, obviamente, ¿no? Pero bueno, eso. Sino la justicia en el sentido de estar en armonía, entrar en armonía con la creación, con el resto de las criaturas. Entrar en armonía, ser justos, y bueno, te puedo hacer una charla de 2 horas si quieres sobre qué es el Islam, no me lo esperaba. Es muy hermoso, es una forma de vida que nos conecta con la creación y de alguna manera para mí como occidental ha sido muy poderoso a la hora de alguna manera de romper muchos esquemas, muchas limitaciones, ¿no? y de percibir la realidad de otra manera, de una manera totalmente diferente, ¿no? Es realmente, no digo que lo haya logrado ni mucho menos, ¿no? Porque para que un occidental deje de ser occidental tiene que morirse. Pero... no. Bueno, eso era una broma, ¿no? Bueno, yo creo que es fundamental que recuperemos modos de vida y de estar en el mundo totalmente vinculados a las grandes tradiciones de sabiduría de la humanidad, las cosmovisiones primigenias de América Latina, las tradiciones orientales, el taoísmo, el budismo, lo que sea, ¿no? Que los pueblos, porque hay toda una riqueza de concepciones, de modos de vida, de imágenes, de símbolos, de ideas fuerza, que son muy poderosas, ¿no? y que realmente si queremos salvar el planeta y si queremos salvar, ¿no?
liberarnos de alguna manera de este sistema opresor que se está imponiendo a escala planetaria de una manera cada vez más atroz, más criminal, ¿no? Creo que no tenemos otro remedio, que allí hay una fuerza que debemos liberar, ¿no? Que debemos, inshallah. Inshallah. Sí, en ese sentido, digamos, esa vuelta a las tradiciones es una invitación también un poco a partir de las palabras que has dicho ahora, eh, a mirar cómo estas tradiciones piensan la comunidad, es decir, la comunidad incluso extensiva a seres vivos no humanos, Pues sí, como partes de esta comunidad de seres vivos que habitamos este planeta y que este sistema solar, etcétera, ¿no? Y allí, en lo personal, viniendo en mi caso de una formación católica muy digamos, tradicional, de escuela católica, pues una confesión aquí a toda la comunidad que está participando, incluso siendo monaguillo durante los años previos a la adolescencia. Una de las cosas que primero me llamó la atención de lo que vienen produciendo, la obra que vienes produciendo tú o un Vicente Aya, sobre todo de la mano de Ramón Grofogel, quien es el que de alguna manera me ha guiado en ese proceso. Es como, por ejemplo, ojo, y esto es desde la absoluta ignorancia o conocimiento absolutamente superficial del mundo musulmán, ¿no? Pero eh, como en el mundo de la cristiandad, que es absolutamente un mundo fetichizado, para ese cristianismo católico, etcétera, el templo se confunde con la comunidad. Sí, sí, cuando se habla de la iglesia, que en términos de su etimología significa otra cosa, o sea, la iglesia sería, digamos, el pueblo, la comunidad de creyentes, eh, cosa que no ocurre y repito, desde la absoluta superficialidad desde la que me vengo aproximando a estos temas, ¿no? Cosa que hasta ahora no me encuentro cuando miro el mundo musulmán. Si confundir la UMA con la mezquita, yo diría que es impensable, ¿no? Pero claro, esto tiene que ver, en el caso del catolicismo, con una tradición de fetichizar el templo como el lugar donde está Dios y por lo tanto el sacerdote es el lugar desde donde se ejerce el poder. Hay un tema digamos, de teología política allí. Y en ese sentido, digamos, aprovecho lo que acabas de señalar como una invitación para justamente, digamos, recalcar lo que personalmente me llega sobre esto, ¿no? Que es cómo estas tradiciones siguen teniendo en el centro a la comunidad y si de alguna manera perviven y han sobrevivido a todos estos años de colonización, de epistemicidio, de genocidios, etcétera, tiene que ver de alguna manera con esto, ¿no? Con la fortaleza de los lazos sí, comunitarios. sin duda, sin duda. Sí, lo que pasa es que dentro del Islam, tú sabes que el colonialismo funciona formando cuadros dentro de las diferentes tradiciones o de los diferentes países para controlar los discursos tal, y dentro del Islam pues crearon tienen sus aliados, ¿no? Como sabemos, Arabia Saudí y todo el wahabismo, como de alguna manera pues, se propaga una visión del Islam totalmente alienante, al margen de no comunitaria, con predicadores autorizados, ¿no? Que se supone que son los que saben, ¿no? Y la masa de creyentes son unos ignorantes que solo escuchan. Es decir, que todos esos mecanismos de dominio están dentro del Islam, funcionando a tumba abierta. Pero allí donde vas, o sea, sí que hay gente que traga con eso y tal, pero en la gente más sencilla, en los musulmanes más corrientes, eso no cala nada.
es como algo que está allí, pero su Islam está en su comunidad, en su vida, en su familia, en sus relaciones vecinales, con sus vecinos. O sea, que esa dimensión comunitaria se mantiene y es lo que sostiene la vida de esos pueblos. Es algo clarísimo. Y hay de fondo allí yo lo llamo un anarquismo místico, ¿no? Un anarquismo en el sentido de que hay una total desconfianza hacia, o casi más diría indiferencia, ¿no? Hacia las instituciones y tal, ¿no? Que bueno, que mientras menos molesten mejor, ¿no? Pero hay un desapego a todo el mundo institucional, ¿no? Y en el Islam hay algo que es muy también, o sea, en el Islam es la búsqueda también de recuperar en un estado adulto de la fitra, que se llama en el Islam, ¿no? Que es el estado de inocencia. El Islam es la fitra, dice el profeta, ¿no? El Islam es el estado de inocencia del recién nacido. Recuperar ese estado de inocencia como... Entonces, hay una inmediatez. Hay una inmediatez, una simplicidad, ¿no? De alguna manera, en una búsqueda en ese sentido, ¿no? Que claro, es ajeno a todo ese entramado, ¿no? Y esos proyectos de la modernidad tan grandiosos, ¿no? Espectaculares, ¿no? Todo ese despliegue de energías es como totalmente ajeno, ¿no? a la cosmovisión islámica y al modo de vivir el Islam en comunidad, ¿no? Estamos ahora mismo, eh, El Islam, perdona, el Islam es comunidad, totalmente. Pero es que es normal, alguien que es completamente lógico de alguien que ha hecho ese movimiento, esa apertura, ese movimiento de desplomarse ante el Creador, ante Allah, se abre al resto de las criaturas como un hermano. O sea, es un movimiento que viene de manera natural, ¿no? Entonces, bueno, se vive en comunidad mucho más en fiestas, tomando el té, mucho más que en un templo. Y ahí también, perdona, está la perversión de la universalización de la religión como paradigma, porque al final, ¿qué hacen sino equiparar, ¿no? Entonces, el proyecto no deja de ser el mismo, es decir, no deja de ser cuando se proyecta el concepto de religión en los otros, se proyecta la religión y se les inculca la religión a los demás. Y quieren que los imames sean curas, y quieren que los mezquitas sean templos, es que es lo que quieren, y quieren que las pagodas budistas sean tal, y que los lamas sean sacerdotes en el sentido, pero no hay sacerdocio en el Islam, no hay sacerdocio, no hay consagración, no hay lugares consagrados para rezar por ninguna institución. Toda la tierra es una mezquita. Uno puede practicar todos los principios de la tradición islámica sin acudir a una mezquita. No necesita pasar por... En cambio, el catolicismo, pues obviamente tiene que pasar, tiene que comulgar, tiene que confesarse, es decir, tiene que pasar por la institución, ¿no? Y ahí está el poder de lo instituyente frente a lo instituido, ¿no? Y ahí está también la centralidad de la revelación, ¿no? Desde esa conciencia de que la divinidad no deja de revelarse y está creando el mundo a cada instante. El Corán es maravilloso en eso, ¿no? De esa insistencia de que todo es signo de Allah, todo manifiesta lo divino, no cesa de crear. O sea, hay toda... Entonces, es de alguna manera un pensamiento del comenzar, de lo inicial, ¿no? Frente a una visión más centrada en lo institucional. Ahí hay una fuerza muy poderosa. sí, decíamos al principio que, bueno, que estamos en este espacio y le hacíamos esta invitación a Abdenur, que lo teníamos pensado desde hace meses para esta fecha, porque justo, digamos, estamos en el marco del Día Internacional en contra de la islamofobia. Ahora mismo se están realizando mesas redondas, conferencias en distintos
en distintos lugares sobre el tema de la islamofobia, pero también queríamos que fuese un espacio más pedagógico en el sentido no solamente de explicar lo que es la islamofobia y explicar lo que es la modernidad, etcétera, sino también dar la oportunidad de explicar lo otro, es decir, lo que digamos, los grandes medios y las redes sociales y los medios por donde circula la información, digamos, masivamente en la actualidad, no le dan espacio, que es a leer el Islam desde otro lugar, de los lugares como los que nos propone Abdenur o Vicente Aya, gracias Kira por recordarme, a Sirin Sibay, que también viene haciendo un trabajo interesante al respecto. Y en ese sentido quería plantearte un par de cosas para ir terminando y dando paso a los participantes que quieran hacer alguna pregunta puedan hacerlo. Y es que, tal como yo lo entiendo, la modernidad en términos epistémicos es una permanente sinécdoque. Es decir, el método analítico opera básicamente, a mi juicio, desde esa figura retórica, ¿no? Tomando el todo por el parte, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, se toma para señalar lo típico, además desde la mirada evolucionista, etcétera, del pensamiento occidental, se toma al Ghazali como un punto de quiebre para decir, es que al Ghazali estaba en contra de los filósofos, cosa que tampoco es verdad. Hay digamos, una interpretación bastante jalada por los pelos, pero es lo que se afirma, ¿no? Que al-Ghazali se levantó en contra de los filósofos y de ahí en adelante entonces el Islam abandonaría la senda del conocimiento, de la filosofía, etcétera, y tendríamos Islam que ahora se define como islamismo, ¿no? Y llama la atención, para seguir en la línea de lo que has planteado con respecto a cómo la idea de religión va a imponer religiones donde no las hay, y se utiliza, que lo planteas a lo largo de tu libro, ¿no? Que se utiliza el cristianismo como patrón de medida para luego clasificar taxonómicamente el resto de religiones por los que tienen de más o tienen de menos del cristianismo. Lo que genera es un lenguaje, una morfología propia de la ciencia de las religiones que sirve para clasificar, pero siempre el modelo previo de religión es cristianismo. Y ahí es llamativo, por esto de la islamofobia, que digamos cristianismo, y es una noción meramente descriptiva. Es decir, aglutina como sustantivo a un grupo de personas que creen y han hecho, digamos, confesión de fe, para decirlo de alguna manera, en el Cristo, ¿no? En Jesús, Cristo, sea de la corriente que sea, ¿no? Cristianismo. Pero cuando hablamos de islamismo, inmediatamente lo que nos viene es otra imagen, ¿no? Y un poco desde esa... planteo esto como una provocación para dar digamos, un cierre para hablar de islamofobia y que desde allí puedas compartir tu interpretación y tu interpretación. Sí. Primero, como has mencionado lo de Al-Ghazali, del fin de la filosofía, bueno, eso es totalmente falso. Siguieron habiendo corrientes de pensamiento muy diversas en el mundo islámico, hasta escuelas, sobre todo en Irán, impresionantes, ¿no? Henry Corbin hizo una recuperación de parte de ese legado en francés, ¿no? Lo tradujo al francés. Pero quiero decir una cosa. La filosofía no tiene la exclusividad de la sabiduría, de las aproximaciones del saber humano, del saber humano, divino, del saber. No tiene la exclusividad. A mí no me importa decir que, por ejemplo, Ibn Arabi no era filósofo. No, claro que no. Ibn Arabi conocía la filosofía de su tiempo y él dice, yo no soy filósofo, respeto la filosofía porque en todas partes hay algo positivo, pero su sabiduría va más allá. Quiero decir que
parece que también no puede suceder lo mismo con el concepto de filosofía que con el concepto de religión. ¿Por qué de repente un habitante de Aviala tiene que reivindicar que los mapuches tienen filosofía? Perdona por hablar así de manera... ¿Para qué? Tienen su propia sabiduría. Porque tenemos metido dentro el prestigio de la filosofía. Pero la filosofía no tiene la exclusividad de la sabiduría universal. Filosofía, yo entiendo algo que nace en Grecia y que tiene desarrollos múltiples, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué decir que los Upanishads son filosofía? ¿Para qué? ¿Le ganan algo con eso? Yo creo que, por ejemplo, la sabiduría del Corán no es filosófica y no deja de ser sabiduría. Yo no idolatro la filosofía, que es lo que te quiero decir, ¿no? Y creo que los pueblos de la tierra tienen que reivindicar sus sabidurías ancestrales sin necesidad de llamarlas sabiduría, filosofía, ¿no? O de demostrar a los occidentales que ellos también tienen filosofías. ¿Para qué? ¿No? Eso es parte, antes de lo que decíamos, del efecto religión. Es decir, cuando a una tribu africana se creaban leyes de libertad religiosa, entonces ellos decían, nosotros también tenemos religión. Claro, para que le reconociesen sus derechos. Entonces decía, a ver, demuéstrame qué religión tiene, le decía el colonizador. Entonces ellos mismos, sí, mira, este es mi texto sagrado, este es mi sacerdote, y también rezamos en sitios, tenemos templos, somos una religión. Es decir, se adaptaban a eso, ¿no? Y hay esa, de alguna manera, esa coacción, ¿no? Y hay una coacción intelectual, ¿no? Por decir, también de alguna manera, que se basa en el prestigio desmedido que tiene Occidente y todo lo desarrollado por Occidente, ¿no? Me he ido, que era lo otro que te tenía que contestar. Te planteaba lo del cristianismo. islamismo, Bueno, islamofobia. Sí. Bueno, también, yo con esto también quiero decir otra cosa. Y es que yo creo que en un contexto como el actual, un contexto global, un contexto de apertura y de conocimiento tan grande, ya decir cristianismo, decir islam, decir budismo, es que realmente no dices nada, ¿no? Al final que yo todos utilizamos estas palabras, pero cuando tú dices es cristiano a alguien, tú sabes que eso puede querer decir 100 cosas diferentes. 100 cosas diferentes como mínimo. ¿Pero qué es? ¿Un fundamentalista, un cuáquero o es un... ¿sabes? O sea, que no, realmente... realmente no decimos mucho, ¿no? Con decir eso, ni con decir Dios, no decimos nada. Dios, ¿qué quieres decir, no? Cuando un ateo dice, no creo en Dios, dice, bueno, dime qué es eso en lo que no crees y dime qué significa para ti creer, entonces te podré contestar, ¿no? Porque a veces utilizamos las palabras, ¿no? Y con las palabras que todo el mundo piensa que significan algo, pero nadie se ha parado a pensar lo que significa, podemos seguir hablando todo lo que queramos y no. Bueno, con el tema de la islamofobia, sí, hay, obviamente, parte de esa islamofobia se basa en esa proyección del esquema religión-secularismo en el mundo islámico, con lo cual se supone que cualquier movimiento que reivindique el Islam a nivel político es una forma de atraso que se asocia a épocas premodernas, que el discurso de la modernidad asocia a épocas premodernas, bárbaras, ¿no? Etcétera, ¿no? De ahí la demonización del islamismo, ¿no? Y de esa categoría de islamismo que realmente los movimientos que desde Occidente, desde la prensa,
y la academia occidental son denominados islamistas, no usan ese término, no tienen un término semejante a eso para autodenominarse. Ellos no se llaman a sí mismos islamistas. Ni los hermanos musulmanes, ni al-Nahda en Libia, ni Erdogan mira qué diferentes, ¿no? Se llaman a sí mismos islamistas, ¿no? Yo solo quiero decir una cosa con esto. Quiero decir que todo este discurso está orientado a negar a los musulmanes del mundo el derecho, su derecho, no solo su derecho, sino su deber, a vivir y a conformar comunidades y sociedades en base a sus creencias, a sus principios, a sus ideas fuerza, a aquello que les da sentido a su vida, a sus propias tradiciones. Porque parece que sí, es increíble la perversidad de todas estas operaciones, ¿no? de apoderamiento y de estos dispositivos mentales que se cuelan en las mentes y que acaban haciéndonos ver el mundo de una manera tan distorsionada que llegamos a decirle a alguien de una tradición que vive en una tradición que no, tú no te puedes regir según los principios de tu tradición, ¿no? Pero qué absurdo es este, ¿no? No, entonces te tienes que regir según los principios de la mía, porque son universales, estamos siempre en lo mismo, siempre en ese mecanismo. La islamofobia, es curioso, cuando he hablado del tema del racismo, he recordado los orígenes del racismo. El racismo tiene una dimensión teológica y las primeras víctimas, los primeros señalados por ese racismo fueron los judíos y los musulmanes en la península ibérica. Fueron los primeros señalados por ese racismo teológico. O sea que realmente la islamofobia moderna no es sino una vuelta a los orígenes de ese racismo, que está en una nueva transformación. Ahora pues ha pasado el racismo abiertamente teológico, luego un racismo biológico que considera las razas, bueno, y ahora es un racismo pues cultural, político, ¿no? Porque es muy político, por lo que estamos diciendo, ¿no? Y es muy curioso ver cómo muchos de los discursos islamófobos reproducen de forma casi mimética el discurso de la judeofobia clásica europea. Totalmente. O sea, si tú coges la judeofobia de hace un siglo, europea, de las primeras décadas del siglo XX, y lo pones al lado los discursos islamófobos actuales que están abiertamente aceptados por los medios, los parlamentos políticos, intelectuales, son clavados de alguna manera, ¿no? Los rabinos como figuras del oscurantismo, los imames como figuras, ¿no? Los musulmanes como caballo de Troya antes eran los judíos, hay un montón de imágenes, ¿no? Las instituciones musulmanas que entran aquí en Occidente como infiltrados que quieren demoler la sociedad, ¿no? La inmigración como un peligro para nuestra identidad. Bueno, la manipulación de los textos, ¿no? Antes, pues, de coger la Torá, de coger el Talmud, de coger y buscar y expurgar y manipular los textos, es decir, mira, lo dicen ellos, son así, etcétera, ¿no? Bueno, hay todo ese... Y lo que es sorprendente es cómo en una Europa, sobre todo ahora pienso en una Europa, que ha hecho del nazismo el mal absoluto, cuando se trata de los judíos, está reproduciendo exactamente los mismos mecanismos discursivos que llevaron a la demonización de los judíos con respecto a los musulmanes abiertamente. Abiertamente, ¿no? Es una cosa realmente sorprendente, ¿no? Realmente y preocupante, ¿no? O sea, es tremendo cómo
bueno, cómo esa necesidad del enemigo y esa se genera y se propaga y cala en la sociedad, ¿no? Y cómo es defendida en la academia, en la prensa, en el mundo político, abiertamente. Sí, esto que dices da cuenta de cómo aquello que señalara Aimé Césaire en el discurso de colonialismo está plenamente vigente. eh, Sí, sí, sobre, totalmente. sobre que al final lo que no se le perdona a Hitler es haberle hecho al hombre blanco europeo, Lo el que, hombre blanco europeo le tiene siendo... sí, sí. Y lo que los británicos, pocos años después de la Segunda Guerra Mundial, hicieron en Kenia. Sí, o Leopoldo de Bélgica en el No, pero yo, Congo. sí, sí, pero yo te pongo el ejemplo de los británicos en Kenia porque es en los años 50 del siglo XX. O sea, acaban el nazismo y van a Kenia y hacen lo mismo. Pero como son negros, no importa. Y ya está. Y eso es y el racismo, y hay racismo en la utilización del genocidio de los judíos alemanes, de los judíos europeos por parte del nazismo, como un caso único. Pues no es un caso único, es uno de los genocidios coloniales, porque la modernidad avanza de genocidio en genocidio, y no ha parado de hacerlo, no ha parado. Y es un discurso que tiene es un anclaje en una profundidad de una duración larguísima, ¿no? A mí me sorprende cómo así como hay un calco, como tú señalas, entre el tratamiento al judío durante la Europa nazista, por decirlo de alguna forma, y los discursos y los homófobos hoy, podemos también encontrar justamente como esos discursos islamófobos hoy se parecen y son un calco de lo que se planteaba ya en tiempo en el que los mongoles se presentaron en el horizonte europeo, ¿no? Y cómo el poder político eclesiástico inmediatamente acusó a los judíos de ser el enemigo interno y planteó la necesidad al no entender quiénes eran estos pueblos que venían de las estepas, inmediatamente la respuesta fue: estos son una tribu perdida de Israel y hay que, los desplazados producto de las incursiones mongolas hay que marcarlos para saber quiénes son verdaderos cristianos y quiénes no. Es un discurso muy similar al que se utiliza hoy con los desplazados de las guerras que Europa provoca en el Medio Oriente, ¿no? Es que no sabemos si entre los refugiados vienen yihadistas, ¿no? La típica Sí, sí, sí. fórmula que se utiliza en estos casos ya se usaba en el siglo XIV para decir lo mismo, pero en relación al mundo, en relación a los judíos. No sabemos si si vienen infiltrados, haciéndose pasar por cristianos, pero son judíos mongoles, toda un Pero discurso. ¿cómo explicamos esto? Mira, ¿cómo explicamos que una vez cogí textos de la prensa y de profesores universitarios españoles, latinoamericanos, sobre el Islam? Fragmentos duros, totalmente islamófobos. Y cambié donde decía Corán, puse Biblia, y donde decía musulmanes judíos, y donde decía mezquitas, puse sinagogas. ¿Vale? Es decir, y cuando yo los transformé en discursos contra los judíos, cambiando simplemente las palabras, y los pones delante, la gente se lleva las manos a la cabeza. Dice, estos son genocidas. Esta gente están llamando al exterminio de los judíos. Pero si tú pones musulmanes, mezquita y Corán, a nadie le sorprende. ¿Cómo podemos explicar algo tan básico? Es decir, ¿por qué sobre los musulmanes está permitido decir cualquier barbaridad y no pasa nada? Y tú puedes ser catedrático de ciencias políticas en la universidad más importante de Madrid, de Madrid, y decir barbaridades abiertamente antisemitas. Y no pasa nada. ¿Cómo puede ser? Es brutal.
Eso es lo que pasa aquí y ahora. Eso pasa en España, pasa en el mundo, pasa en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia. Contra el Islam está todo permitido, es el enemigo. Sí, estamos todavía en la era, en el arco que abrió, digamos, el discurso de Huntington, digamos, Sí, sí, de totalmente. alguna manera. Bueno, estamos llegando al fin de esta conversación. De nuevo, pues, agradecerte, Abdenur. Hay algunas preguntas que han ido llegando por el chat. Kira, con una pregunta que me gustaría plantearle, si la puede desarrollar un poco más, porque, digamos, ¿para qué? ¿Para sobrevivir? ¿Para resistir? ¿Son mediaciones? ¿Exactamente a qué se refiere para poder transmitirle? Bueno, lo puedes leer directamente también en el chat, Abdenur. Josep María nos dice, el Islam antes del siglo XIX nunca fue instrumento de colonialismo de ningún poder político, ¿no? Pregunta. El Islam no ha sido instrumento de colonialismo, ¿no? Y Kira nuevamente nos recuerda que El Islam ha sido colonialista en el ámbito del Islam. Ha habido militarismo, expansión, dominio, ha habido racismo, sobre todo con respecto al mundo africano, la negritud y un racismo brutal. Y precisamente, por ejemplo, en filósofos musulmanes como Avicena eran abiertamente racistas, hablaban de los negros como inferiores, etcétera, ¿no? O sea, no, totalmente. Por eso también he dicho en el libro que la descolonización del Islam es también un trabajo interno, de alguna manera, y por eso la recuperación de las tradiciones ancestrales no puede ser, tiene que ser una recuperación creativa y liberadora aquí y ahora. No es una recuperación idealista de un supuesto pasado ideal de dichas tradiciones, ¿no? Es algo, bueno. Era un momento en el que tú estabas reflexionando sobre cómo intentamos o se intenta imponer para interpretar realidades que no son las propias, los propios conceptos construidos en nuestro marco de referencia, ¿no? Algo así. Hablabas de la filosofía, hablabas de religión, en fin. Y en un momento dado dijiste, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y entonces también hacías la reflexión de que eso está internalizado también, es decir, las propias otras creencias o otras maneras de vivir se autonombran con estos conceptos de la modernidad occidental y demás, ¿sí? Y entonces decías, ¿para qué tiene que servir? ¿Por qué? ¿No? ¿Para qué? Entonces yo pensaba que podían ser, o lo son, ¿no? Estrategias de supervivencia quizás, o de resistencia también a veces, de incluso mediaciones podrían ser, ¿no? Para el encuentro a veces, no sé, en fin, era esa la reflexión. Sí, mira, lo he comentado cuando he dicho lo del tema de, pues, porque es alguno de los autores que he leído hablan de ese tema, ¿no? De cómo en determinados contextos son los propios pueblos, son propias comunidades que reivindican ser una religión, tener, ¿sabes? Y reivindican todo aquello que les viene del colonizador. Se ha ido, Kira. No, está conectada, pero ha apagado la cámara. Vale. Bueno, reivindican todo aquello, pero precisamente para ser aceptados y sobre todo porque aquí hay todo un tema que es fundamental, y es que el concepto de religión no es un concepto solo de la ciencia de las religiones, es un concepto central en todas las legislaciones del mundo. Es un concepto jurídico. La libertad religiosa es un derecho humano. Está tan metido. Entonces, claro, y allí se ha introducido todo el tema de la tolerancia religiosa, de la libertad religiosa, que es aparentemente perfecto, un ideal, que bien, libertad religiosa, pero ¿qué es la libertad religiosa? Es una libertad de los individuos
o de las religiones. ¿Cómo es eso? Es decir, cuando se habla de libertad religiosa siempre se apela a algo colectivo, no son derechos, no son libertades individuales. Y ese derecho colectivo, ¿cómo se regula? ¿Quién dice lo que esa religión prescribe o de alguna manera defiende, ¿no? Los textos. Entonces hay todo un mecanismo de dar poder a instituciones religiosas para que determinen lo que entra dentro del marco de esa religión, y entonces eso lo ampara la religión, la libertad religiosa. O sea que todos los propios mecanismos introducidos por el Estado-Nación en todos los países del mundo generan unas dinámicas que fuerzan a los propios nativos a configurarse como religiones. Eso es de todo eso hablo bastante en el libro. Ana, no te oigo, José. Ahora sí. Que en algunas legislaciones incluso se establece la diferencia entre religiones y cultos. Sí. ¿No? Libertad de religión y de culto, que implica también todo este lenguaje del que tú has hablado, que permite tratar taxonómicamente lo que llamamos religión. Entonces, ahí religión serían las del libro, sí, y los cultos serían estas otras prácticas, sobre todo viniendo de América Latina y en el caso personal de Venezuela, un país caribeño, con práctica de lo que podemos llamar espiritualidad, eso también viene entre comillas, de otro corte, de otra tradición, que no están ligadas a un libro, y que también pasaron por procesos similares de adaptación estratégica, si se quiere. Sí. Fíjate, cuando de camuflar su propia tradición con la imaginería católica para sobrevivir a la imposición. Entre los mecanismos de los británicos en la India para configurar el hinduismo como una religión y establecerla, establecieron la libertad religiosa, ¿no? Entonces, libertad de culto. Pero ¿qué es lo que está amparado por esa ley? Entonces, un juez de la Corte Suprema de Calcuta dice, bueno, ¿cuáles son los libros de los hindús que tengo que tener en cuenta? Un libro de leyes. Bueno, pues cogieron un libro de leyes del no sé qué, dijeron Y claro, los indios dicen, pero si esos son libros que están totalmente desfasados, que no tienen nada que ver con nuestra vida cotidiana, ni con no sé qué. Bueno, su libro de leyes, señores. O sea, entonces, claro, los nativos, los habitantes del país, ante un sistema que se les imponía, que les obligaba a responder a esas situaciones, pues generaron sus propios expertos para interpretar esos libros en función de sus intereses. Pero claro, ya les habían... Es increíble, es todo un mecanismo que cuando se instaura el Estado-Nación, como funciona, ¿no? Y todas sus instituciones, ¿no? Cómo van, claro, la enseñanza, la educación, la libertad religiosa, os damos libertad de enseñanza de vuestra religión en la escuela. Ostras, eso es muy perverso. Aparentemente es hermoso, pero es muy perverso. ¿Quién la enseña? ¿Según qué manuales? Bueno, tendremos que tener nuestros expertos, que son vuestros sacerdotes, ¿no? Que nos dictarán los libros y eso será lo que y al final se acaba adoctrinando a los niños en un modelo de religiosidad y en un catecismo que esas tradiciones no conocen, en un tipo de enseñanza, de transmisión de saber, que esas tradiciones, antes de instaurar todas esas instituciones, no conocían y que no son propias suyas. ¿Me explico? O sea, todos los aparatos ideológicos del Estado, todo el mundo instituido, conduce a eso, conduce a transformar a nosotros. Vienen los censos en donde se pregunta también cuál es la confesión de fe, etc. Fíjate la importancia de la libertad religiosa como concepto jurídico a la hora para el colonialismo.
¿Cómo entró la religión en Japón? 1853. En 1853. ¿Te lo explico? La Armada norteamericana se planta en las costas japonesas, apunta sus cañones a Tokio y envía una delegación. Dice, queremos firmar con vosotros unos tratados, entre otros el de libertad religiosa. Los principales, los comerciales, pero entre ellos el de libertad religiosa. Y los en la corte japonesa dicen libertad religiosa. Sí, libertad de religión, dicen religión. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? Pues mira, entonces, no, para ellos religiones son lo que predican sus misioneros. Ah, bueno, entonces lo que quieren es que sus misioneros puedan predicar en nuestro país. Obviamente, es lo que querían cuando piden a Japón libertad religiosa, un tratado. No, los japoneses no están enviando a nadie a Estados Unidos a evangelizar a nadie, ¿no? Bueno, qué bonita la libertad religiosa, ¿eh? Bueno, entonces los japoneses dicen, bueno, no tenemos más remedio que firmar estos tratados porque si no los bombardeas, ¿no? Vale, pero ¿cómo decimos religión nosotros si no tenemos una palabra? Es que no tenían una palabra. Entonces dicen, pues, Shinhao, una palabra budista que significa enseñanza de no sé qué. Bueno, pues utilizamos esta palabra, ¿vale? Pero una vez que Japón, que el gobierno japonés se da cuenta de lo que tiene en manos, ya genera en su propia población, sin necesidad de ser ocupado militarmente. Así funciona también el colonialismo. El propio régimen japonés dice, ah, pues vamos a ordenar nuestro territorio, las religiones que hay. A los budistas, tenemos... Entonces, ¿y el resto qué son? Pues son shintoístas, ¿vale? Entonces, ellos mismos generaron un censo de religiones. Pero los japoneses de a pie no sabían de qué les hablaban. ¿Dónde están las barreras y las fronteras entre una cosa y otra que practicas en tu día a día a veces? No lo sabes. Las religiones, lo que se llama religiones, no siempre han estado tan territorializadas, cerradas en sí mismas, ¿no? Tal vez el Islam sí, tal vez el cristianismo sí, pero en pueblos, en muchos pueblos del mundo no es así, ¿no? O sea, ¿cómo se genera todo un mecanismo institucional que fuerza a territorializar y a clasificar a las personas según como si fueran ganado, ¿no? Tú eres budista, tú eres musulmán, tú eres no sé qué, tú eres no sé qué. Me parece simplemente horrible, ¿no? Sí, en ese sentido, eso que sería el momento secular de occidentalización del planeta, por todo lo que hemos conversado esta hora y pico que llevamos, implicó también un proceso vedado de cristianización del planeta. Sí. Y digo vedado porque el primer momento de colonización fue explícito. Esa cristianización iba, digamos, era la cruz y la espada, por decirlo eh, con una frase al uso de lo que fue la colonización. Pero ya luego lo que viene es esa cruz eh, que está allí, pero de manera implícita con todos estos dispositivos de colonialismo epistémico, pero también como ahora lo menciona, de territorio, de clasificación política del territorio, pero además eso va a implicar políticas diferenciadas, entonces, según qué territorio, según qué población, Sí. y Foucault descubre la biopolítica cuando la biopolítica tenía ya varios siglos existiendo antes de que Exacto. Foucault la detecte en el siglo que la detecta. Totalmente, sí. Sí, Allí, Balankadara, un autor indio, dice, que cito en el libro también, es uno de los autores de referencia que utilizo, dice, el cristianismo avanza en la India por dos frentes, la conversión y la secularización. Es más claro, sí, no, imposible. es Pues, eh,
Kira hace una pregunta que ya por el tiempo que podemos terminar con pregunta-comentario, ir terminando con este comentario-pregunta de Kira. Dice, hablaste de anarquismo místico del Islam, la comunidad en el Islam, de un desapego hacia lo institucional. Si puedes hablar un poco más de esto y bueno, de ahí en ese sentido te daría la palabra que termines, digamos, diciendo No hay un otra poco lo que... soberanía en el Islam, no hay otro poder salvo en Allah, no hay otro poder salvo en Allah, ¿no? Y los creyentes tienen por norma consultarse entre sí. Son 2 citas del Corán, ¿no? Allah es el único soberano, ¿no? No hay otro poder salvo en Allah. O sea, es totalmente horizontal, totalmente comunitario y totalmente no... O sea, y en el Corán es apasionante porque todas las figuras asociadas a la tiranía, el Corán habla constantemente contra la tiranía, no os oprimáis, contra los tiranos, etc., están asociadas, por ejemplo, la figura paradigmática del faraón, es aquel que dice yo soy el ser supremo. Y la lucha contra la idolatría en el Corán es claramente política. A cualquier pretensión de cualquier poder terreno de usurpar lo divino y de pretender encarnar, pretender hacerse cargo de lo divino. No. Lo divino nadie puede poseerlo, nadie puede estar en... Entonces, es un principio absolutamente libertario. Nadie puede reclamar el poder de forma absoluta. Cualquiera que lo haga es un mushrikun, es un tirano, ¿no? Es justo aquello que en el Corán, contra lo cual el Corán llama a combatir, ¿no? Bueno, te invito, Kira, a que leas el librito El Islam como anarquismo místico que está en internet. Es cortito y allí desarrolló mucho más todo esto. Vale, bueno, de nuevo agradecerte, Abdenur. Realmente ha sido una conversa muy placentera, para nosotros además muy importante poder tener este diálogo contigo y de nuevo, sin ánimos de ser reiterativo, agradecerte haber aceptado participar en esta conversación. Para nosotros, de nuevo, fundamental poder contar contigo en este espacio. Y seguramente en otra oportunidad te estaremos invitando porque hay montones de temas que pudiéramos Sí, profundizar de todo lo que hemos hablado en esta... cuando me dijiste el libro te dijiste, ¿pero de qué? Porque Claro, hay muchas, claro, claro. demasiadas. Sí, Un abrazo. Y gracias a todos por escuchar la charla. de nuevo, pues muchas gracias a Benú, gracias a todos y a todos por Gracias. participar. Salam alaikum. Salam aleikum. Aleikum salam.